Bienvenidos a todos. Es un placer de tenerles en nuestro medio. Lo mismo los que nos siguen a través del canal. Les damos a todos también la bienvenida. Voy a pedir que abran sus Biblias una vez más en el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Empezamos la semana pasada trabajando con ese texto. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de esa sección. No del libro, entiéndase bien, sino de esta sección. Joel capítulo 2, una vez más, versos 28 al 32. El título de la exposición es Invocando a Cristo. Verso 28 comienza diciendo de esta forma: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Señor, una vez más estamos abriendo las Escrituras para hundirnos en ellas y poder extraer el fruto de tu enseñanza, que a través del Espíritu, Señor, te rogamos apliques a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estuve pensando mucho en esta semana acerca de qué tanta atención estamos prestando no solamente al libro de Joel, sino a las Escrituras en estos tiempos que estamos viviendo. A menudo en las iglesias decimos amén, pero realmente cuando decimos amén, ¿lo confesamos de una manera real o simplemente se ha convertido en una especie de mantra que repetimos en las iglesias porque nos acostumbramos a decirlo? El aleluya, el amén, gloria a Dios y ese tipo de cosas. Se convierten en una frase ritualista, una repetición, que si realmente no estamos dispuestos a considerar lo que estoy diciendo con mis labios, y si estoy dispuesto a aplicar ese amén en mi vida, no sirve absolutamente para nada. Cuando se trata del día del juicio, mucha gente dice amén, porque sencillamente la Escritura habla de eso. Pero ¿qué tan apercibidos estamos que el juicio se está acercando a pasos agigantados? Estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos, y no tanto por la situación precaria en que se encuentra la humanidad, la sociedad entera, sino porque la gente cada vez se hace más cínica en cuanto al mensaje de la palabra de Dios en lo tocante al juicio final. Hoy se han aumentado los burladores. Inclusive
Estaba hablando hace poco con alguien que me decía, trabaja con las iglesias, y me estaba diciendo que hay un abandono de las congregaciones después de la pandemia que tuvimos y nos paralizó por 2 años y pico a la sociedad. Mucha gente de la iglesia dejó de congregarse aun cuando se abrieron los lugares para poder otra vez unirnos. La gente se acostumbró a quedarse en casa. Y sí, es más cómodo quedarse en casa. Pero a la gente le interesa más la comodidad que apercibirse de lo que va a suceder. El apóstol San Pedro, hace 2000 años atrás, nos habló de la segunda venida de Cristo en su segunda carta. En el capítulo 3, versos 3 y 4, dice que en los postreros días vendrán burladores. Tome nota de lo que dijo este hombre hace 2000 años atrás. Burladores andando según su propia concupiscencia, que quiere decir sus propios deseos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está Cristo? Ustedes los cristianos que hace tanto tiempo nos están bombardeando con esta noción de que el mundo se acaba y que Jesucristo va a venir a poner las cosas en su lugar, ¿dónde está? Porque nos levantamos todos los días y las cosas siguen igual. No hay conmoción, sí hay conmoción social, pero en cuanto a las cosas del juicio no sucede nada, la gente se burla. Más adelante en el verso 10, ante esa burla por parte del hombre en sociedad, Pedro nos asegura, pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, hermanos, cuando yo estaba reflexionando en esto, y he leído este pasaje, pero muchísimas veces he predicado, estamos dando estudios los miércoles a través del Zoom. Este es un pasaje que cada vez que lo leo me deja pasmado. Me llena de espanto pensando en lo que va a padecer el hombre en sociedad sin Cristo. Y la gente se burla de esto, no le prestan ningún tipo de atención. Y noten que dice que va a venir repentinamente, cuando habla allí de un ladrón en la noche. Es justamente el momento en que uno menos se espera que alguien vaya a invadir su casa. La cosa es que cuando viene el ladrón en la noche, usted puede más o menos agarrar, hoy día algunos duermen con el palo de béisbol abajo de la cama. En algunos lugares en el sur con la pistola abajo de la almohada. Y cosas por el estilo. Nos contratamos 1 o 2 perros, basta que parecen caballos hoy día los perros que hay, y entonces con eso más o menos, a lo menos con los ladridos nos aperciben que alguien está merodeando alrededor de la casa. Pero cuando venga Jesucristo, ni perros, ni palos, ni pistolas, nada nos va a salvar del juicio de Dios. ¿Qué es lo que, dígame usted, qué es lo que vamos a hacer cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar todas las cosas? En esta sección de Joel, en el capítulo 2, que ya indiqué se trata del centro teológico de toda la carta, se nos dice que Dios va a hacer 3 cosas. Hemos apuntado a una de ellas la vez pasada, que es el derramamiento del Espíritu Santo en el verso 28 y 29. Pero después de hablar del derramamiento del Espíritu de Dios, en el verso 30, noten ustedes esa conjunción y. Dice, y daré prodigios. Esa conjunción, la y, es muy importante porque encadena y da continuidad gramaticalmente a los pensamientos o ideas que plantea Joel en el verso 28 y 29. Dice, otra vez, noten que el verso 28 dice y después, y esa conjunción conecta con lo anterior, y lo que vemos es una cadena. Va encadenando ideas. Así que dice, y derramaré mi espíritu, y luego dice también, más adelante, y daré prodigios en el cielo, etc. Así que noten, esto es importante para que veamos la secuencia y no quedarnos en interpretaciones aislacionistas, que agarramos una sección de Joel
y perdemos de vista el resto, que es muy común en la predicación y estudio contemporáneo. De ser selectivos, esto lo he indicado muchísimas veces, ser selectivos con un versículo, lo sacamos de su contexto, construimos un artefacto filosófico, porque en definitiva lo que hacemos es elaborar una idea, una doctrina, y entonces se la tiramos al pueblo de Dios y terminamos creyendo cualquier cosa, sin mirar el contexto. Esto es importante lo que les estoy diciendo, Entonces dice este hombre que derramará el Espíritu Santo y entonces dice, versos 30 y 31, daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y luego en el verso 32 conecta la idea diciendo que nos da la alternativa ofrecida por Dios para poder zafar o escaparnos del juicio que menciona este gran hombre del pasado. También habíamos marcado, esto es a modo de memoria en la exposición anterior, la importancia de las cláusulas temporales. Dice allí, después de esto, y luego al final del verso 29, en aquellos días. O sea que se nos está hablando de un lapso de tiempo. Joel lo que está haciendo es levantando la vista profética y mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, un futuro en que Dios va a derramar el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo está viendo un futuro en el cual Dios lo que va a hacer es derramar juicio sobre toda persona, de la cual no va a escapar absolutamente nadie. Dice allí, en aquellos días. O sea que, mirando un poco lo que nos dicen las Escrituras más adelante, aquellos días ya fueron inaugurados en el día de Pentecostés. Recuerden que lo vimos la semana pasada. Es el apóstol Pedro en su primera predicación que aplica el suceso que sucedió con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 a lo que profetizó Joel. Pedro dijo, esto es lo que aquel hombre había indicado. Y entonces cita textualmente de memoria en la predicación ese pasaje bíblico que tenemos delante de nosotros. No hay que perder de vista que primariamente, volviendo a Joel, este hombre tiene en vista directa el juicio de Dios que va a enviar a el pueblo por medio de una invasión de langostas que va a producir una devastación total en la tierra, va a hacer colapsar la economía y va a sacudir la sociedad entera. Así que eso es algo que lo tenemos que tener presente, porque de repente podemos perdernos allá en el horizonte del juicio y perdemos de vista que Dios está llamando la atención al pueblo que habían agarrado para cualquier lado. Y entonces luego el profeta tiene una visión más amplia, más lejana del juicio de Dios sobre toda la humanidad, y se lo describe con detalles realmente espeluznantes. Noten que en el verso 31 se lo describe como el día grande y espantoso de Jehová. Oigan, esto no es un juego, Es el día grande y espantoso de Jehová. La idea es obvio que tiene como objetivo causar estupor en los que estamos leyendo las Escrituras. Esto no es simplemente para sentarnos y decir, bueno, va a venir el día de Jehová. No, es para hacernos temblar. Es para sacudirnos, despertarnos del sueño. Porque se nos viene encima ese día grande y espantoso de Dios sobre esta humanidad. Tenemos que parar, bajarnos de este auto que nos lleva a toda velocidad en la perdición y poder empezar a mirar hacia la cruz de Cristo y gritar, por favor, Señor, sálvanos, porque perecemos. La invasión de la langosta es un fenómeno común. En el libro de Joel miramos, ya el otro día vimos que lo hace de una manera muy gráfica, pero uno dice, bueno, qué bárbaro, ¿no? Que vino la invasión de la langosta. Pero eso es algo común. Eso no es una cosa extraña que sucedió en los días de Joel. La invasión de la langosta se ha visto a través de la humanidad y casi en cada punto de la tierra, salvo los puntos del norte y del sur, ¿no es cierto?, donde hace frío, nieva y no hay langostas. Pero después en el mundo, en las zonas tropicales o ecuatorianas,
Langostas hay por todos lados. El Medio Oriente realmente ha sido castigado por esta invasión de insectos. Pero, aunque hubo siempre invasión de langostas, lo del juicio es una cosa bastante seria, mucho más seria que una invasión de unos cuantos bichos por ahí. Noten ustedes que cuando leemos allí el día grande y espantoso de Jehová, estamos hablando de un fenómeno de características monumentales. Pero oigan, a ver, nosotros estamos mirando ahora a través de las pantallas de televisión los desastres que se están ocasionando por causa de la guerra, allá en lo que es en Ucrania con Rusia, o viceversa, o los desastres naturales que se están dando en algunos incendios forestales, cosas por el estilo, algún terremoto que se da por ahí. Miramos la televisión y nos compadecemos de la gente que sufre, y sin embargo todo eso va a empalidecer, va a ser eclipsado por este fenómeno que nos describen las Sagradas Escrituras. O sea que cuando se habla de aquel día, es un momento en el que se describe, por un lado, la venida del Espíritu de Dios, esto es para que quede claro, y en segundo lugar, la venida del juicio de Dios. Y el espacio que existe entre estos dos sucesos no está determinado en las Escrituras. No sabemos cuánto tiempo va a pasar entre la venida del Espíritu, que ya sucedió, Hechos capítulo 2, y este día tremendo, espantoso que se menciona en este lugar. Noten que dice en aquellos días, no en aquel día. El plural es importante porque está mencionando entonces esa venida del Espíritu y luego ese día del juicio. No es extraño en las Escrituras esta vista telescópica por parte de los profetas que cuando están profetizando hablan de un evento que va a suceder en su época quizás, o tal vez unos años después, y luego utilizar esa misma situación para levantar los ojos y perder la vista en el tiempo y hablar de un evento que está más o menos prefigurado en lo que están profetizando inmediatamente y luego anuncian algo de mayor envergadura. Esto lo encontramos muy comúnmente en las escrituras hebreas. Es un método literario profético que utiliza cierta situación para hablarnos de algo de envergadura mayor. Por eso es que, repito, está la invasión de la langosta como el juicio de Dios a Judá en estos días, pero entonces el profeta levanta los ojos y mira ese día grande y espantoso de Jehová en donde va a juzgar a todos los pueblos de la tierra. Los versos son impresionantes porque describen ahí en los versos 30 y 31 un fenómeno de carácter cósmico. Noten que a través de ese evento se nos habla de la potestad divina para sacudir las cosas. Dice, daré prodigios. Esa palabra ya la hemos visto en otra ocasión cuando hablamos de los milagros, la palabra shuv, que significa portentos o maravillas. En algunos lugares traducimos esta palabra como milagros. Usualmente nosotros cuando hablamos de milagros lo entendemos como el acto de parte de Dios de sanar o restaurar a una persona. Sin embargo, en la Escritura, cuando se habla del concepto milagros, que no aparece la palabra en la Biblia, apartamos de eso, pero cuando se habla de lo que traducimos como milagros, hace referencia a todo evento portentoso que tiene que ver con la manifestación de la voluntad de Dios para hacer cosas. Así que esta palabra es importante porque habla de este evento futuro como un acto de la voluntad de Dios, haciendo maravillas, haciendo un portento extraordinario. Son eventos que van a tomar lugar tanto en el cielo como también en la tierra. Dice que va a haber sangre, miren ahí en sus Biblias, fuego y luego columnas de humo, qué sé yo, acá yo no sé, pero cuando habla de columnas de humo está hablando de varios lugares en donde ha sucedido algún tipo de devastación con fuego. El humo es lo que queda, digamos, es la combustión, ¿no es cierto?, de algo que se puede consumir con fuego. Así que va a haber humo por todas partes y sangre y fuego. Otra vez, en el verso
31 del capítulo 3 se dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y ahora también se habla de, capítulo 3, verso 15, se agregan también las estrellas. En el verso 31 del capítulo 2, fíjense qué interesante, ¿no? La escritura dice que el sol y la luna y las estrellas van a ser sacudidas de alguna manera, pero lo que llama, esto ya yo creo que le produce impacto a cualquiera, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que esto es el preámbulo del juicio de Dios. Nosotros leemos a la correa y decimos, bueno, el juicio es que el sol se oscurece, las tinieblas en tinieblas, la luna en sangre, pero eso no es lo que está diciendo el escritor. Lo que está diciendo es que estos son los anticipos. Vamos viendo una escalada en esta manifestación del poder de Dios. Yo no sé, pero ustedes si salen a la calle ahora y ven que de repente el sol se pone todo negro, la luna hoy se pone todo como una sangre y empiezan no sé, sucede lo que está diciendo este hombre acá. Yo pienso que nos pondríamos a temblar, a agarrar el teléfono y preguntar a los que saben de esto, ¿pueden decir qué está pasando acá? ¿Nos tenemos que preocupar? Bueno, eso que ya tendría la sociedad en jaque, y ni hablar la gente que trabaja en NASA, en los gobiernos para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, eso es el principio, el comienzo, es el primer paso de lo que viene después, que es grande y espantoso. Sí, Joel no está tratando de bajarle la perilla al asunto, no está tratando de suavizar la situación, al contrario, le está dando todo volumen para que nos caiga el 20 y nos podamos apercibir de lo que se va a venir encima de esta humanidad. Ahora bien, hay otros escritores en la Biblia que nos hablan de este evento extraordinario. No es patrimonio de Joel, de Joel. En el libro de Isaías se habla, más o menos para darle un contexto, de la caída de Babilonia a mano de los persas. Pero entonces en el capítulo 13, hablando de ese acontecimiento, vemos lo mismo. Isaías está hablando de la caída de Babilonia, que llevaron cautivos a Israel, porque, en fin, Dios estaba disciplinando a la nación porque no estaban haciendo las cosas bien. Y entonces levanta al persa para castigar ahora a Babilonia. Y entonces el profeta de repente deja de ver esta situación y se pierde en el tiempo, en la distancia. Y dice esto: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Esto está en el capítulo 13, versos 6 al 11. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero es impresionante eso. Y repito, noten cómo se habla de este fenómeno cósmico que envuelve el sol, la luna, las estrellas en este gran día. Más adelante, verso 13, agrega Isaías: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, y la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Más adelante, el mismo escritor en el capítulo 34, verso 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Es algo increíble esto. ¿Cómo se puede, no sé, a ver, se va a caer el cielo, el espacio sideral? Es algo difícil de entender. Algunos
lo entienden literalmente, pero cuando pensamos un poco en esto, la invasión de los persas a Babilonia se cumplió, pero ahora viene este gran juicio que, a ver, si el espacio se nos viene encima a este planeta, no queda absolutamente nada, no queda nada. Es una cosa que tal vez se habla figuradamente, pero sin duda que el juicio de Dios envuelve el sacudimiento, el cambio de las estructuras siderales como nosotros las conocemos hoy. ¿Puede ser posible esto? Bueno, a ver, para mí, pienso yo, no entiendo mucho de cosmología, pero si Dios pudo hacer de la nada las cosas, ¿no puede reacomodar las cosas creadas? Es una pregunta para rompernos la cabeza. Lo cierto es que Dios dice que algo va a hacer con el espacio sideral, consecuencias cósmicas. El libro de Apocalipsis, Isaías mira hacia el futuro, pero Apocalipsis mira al cumplimiento de eso que dijo Isaías. En el capítulo 6, versos 12 al 14, dice: miré cuando abrió el sexto sello, en este caso es el Cordero de Dios quien está abriendo los sellos. Dice: y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos y cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vemos allí, entre otras palabras que se agregan, la profecía de Isaías, y en este caso, en el libro de Apocalipsis, se nos está revelando, se nos describe el cumplimiento de esa profecía de Isaías. My goodness, con razón que Joel lo describe a ese día como el día grande y espantoso de Jehová. Algunos han interpretado, hacen cada lío con las interpretaciones, pero algunos han agarrado este versículo 31 acerca del sol, la luna y las tinieblas como una alegoría. Personalmente, cuando miramos todos los pasajes bíblicos, no solamente en Joel, sino los otros textos que acabo de leer, nos muestran que no se está alegorizando. Alegoría sería si un autor utiliza una figura literaria para, en fin, ejemplificar, sí, hablar de algo espiritual. Pero cuando observamos una insistencia por parte de los escritores acerca de una revolución cósmica, ya no se está alegorizando. No se están hablando de algo literal. Repito, no sé la magnitud de este evento, pero obviamente algo va a suceder con la creación, con el mundo creado, el mundo cósmico que vuelve la Tierra también y los habitantes dentro de ella. Pero algunos intérpretes agarran a este Joel, ahí en el versículo 31, y lo que van a hacer es interpretar el sol como la persona de Jesucristo. Se espiritualiza la Escritura. Así como el sol es la luz del mundo, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es la luz del mundo. Por lo tanto, acá lo que vemos es una conexión figurada, alegórica, de Cristo Jesús. Es decir, cuando leen ahí, la sol se convertirá en tinieblas, ahí lo que ven no es el sol, sino a Cristo. Eso es una interpretación alegórica. No solamente eso, pero en cuanto a las tinieblas, lo que indican es que representa los eventos de la cruz. Es decir, la luz, que es Cristo, terminó en las tinieblas en la cruz cuando llevó el pecado de todos nosotros en el momento del juicio. Es una cosa interesante, ¿no? Y cuando se habla entonces de la luna, ¿qué hacemos con la luna? Bueno, representa a Juan el Bautista. La verdad es que tiene imaginación, ¿eh? Bueno, la luna no emite luz propia, sino que recibe la luz del sol. Juan dijo: yo no soy la luz, sino el que viene después de mí. Claro, uno dice, bueno, la verdad que son inteligentes para hacer las conexiones, ¿no? Para tratar de espiritualizar lo que nos dice Joel en este caso. Pero, a ver, nosotros lo que tenemos que ser es fiel con el texto.
no con algunas interpretaciones temerarias. Lo que dice el verso 31 tenemos que entenderlo a la luz del verso 30. Noten que en el verso 30 está diciendo daré prodigios, y entonces en el verso 31 se describe qué tipo de prodigios va a hacer Dios, qué tipo de portentos, y dice que esos prodigios van a afectar los cielos y la tierra. No tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo, con la cruz o con Juan el Bautista. Miren, ya eso es estirar la cuerda demasiado lejos. Hablar de Cristo y de la cruz y Juan el Bautista como la manifestación del día grande y espantoso de Jehová es una contradicción con lo que las mismas Escrituras nos dicen acerca de Jesús. Cuando Lucas, por ejemplo, quiero presentar mi tesis para que vean mi punto. Cuando Lucas escribe el Evangelio y nos habla del nacimiento de Jesucristo, en el capítulo 2, versos 10 al 11, mire lo que dice este hombre. Acuérdense que los ángeles aparecieron a los pastores que estaban trabajando, cuidando las ovejas, y aparecieron los ángeles. Dice, el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy, y escucha esto, os doy nuevas de gran gozo. ¿Se da cuenta? Les doy noticias nuevas y son para gran gozo. ¿Cuál es esa noticia? Que será, el gozo será para todo el pueblo, y es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermano querido, cuando vamos otra vez a Joel, este hombre no dice que ese día es un día de gran gozo. Nos está diciendo que este es un día de grande y de gran espanto. O sea, no tiene nada que ver Cristo, el advenimiento de la luz del mundo, que ciertamente sabemos que vino, sabemos que es la luz del mundo, pero está hablando de dos acontecimientos totalmente distintos. Uno es acto de gozo para los hombres. El advenimiento de Jesús a este mundo para dar su vida es para el gozo de los pecadores, porque tenemos un Salvador. Pero este hombre no está hablando de eso, él está hablando de un día que no va a ser de gozo y alegría, sino de espanto, de terror para la humanidad. La alegoría es un verdadero disparate. No toma en cuenta lo que nos dicen el resto de las Escrituras. En cambio, cuando vamos a la Biblia y miramos la segunda venida del Señor Jesucristo, en ese caso sí se habla de un momento de terror, de espanto. En el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 7, y ojo, si tuviese que citar todos los pasajes que hablan del terror y el espanto en el libro de Apocalipsis, nos quedamos hasta mañana. Pero en este caso, capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesús en su regreso, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, todos, sin excepción, harán lamentación por él. No es un día de fiesta. Es día de terror, porque se está cumpliendo lo que nos dijeron los hombres del pasado. Hoy nos burlamos de eso, pero que no les quepa la menor duda que se va a cumplir, y vamos a temblar, vamos a llenarnos de terror, porque al fin nos hemos dado cuenta tarde que la palabra de Dios habla con verdad. En la cruz, hermano querido, fueron juzgados nuestros pecados, pero en el retorno de Cristo, juicio de Dios, van a ser juzgados los pecadores, y excepto aquellos que, como dice el verso 32 del capítulo 2 de Joel, invoquen el nombre del Señor. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Te quieres escapar del juicio? ¿Quieres zafar de esto? Si están tomando en serio lo que les estoy diciendo, que no me lo estoy inventando yo, simplemente los estoy llevando a lo que dice la Escritura. ¿Usted quiere escapar de ese asunto? Bueno, invoque a Cristo. Parece simple esto, ¿no? Bueno, es simple, pero complejo a la vez. Invoquen a Cristo hoy, antes que sea tarde, porque viene el juicio. Y como nos dice ya anteriormente en el capítulo 2, el otro día lo estábamos mirando, el verso 11 al final dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y dice, nadie.
Absolutamente nadie. Entonces, la solución que se te ofrece hoy a través de las Escrituras es: invoca el nombre y la obra de Cristo para que puedas zafar de ese día grande y terrible, espantoso de Jehová. Toma nota de lo que dice el verso 32. Porque si usted invoca el nombre del Señor, será salvo. Pero usted puede decir: a este tipo no le creo nada. Para mí todo eso es fantasía, como lo del Papá Noel y qué sé yo cuántas cosas que salen, que sí, son fantasías, pero los ponemos todos como mito en la misma bandeja. Todo eso es invención de los cristianos. Bueno, está bien, juegue con eso. ¿Quiere apostar? Apueste. Meta la bolilla en la ruleta, juegue sus cartas y dele para adelante. No crea. Todo esto que se llevó siglos en inspirarse y recolectarse y hemos predicado por 2000 años desde los púlpitos. Y usted no le entra, bueno, no lo crea. Váyase, diviértase, pase la vida bárbara. Bueno, disfrute el tiempo que le queda, porque se le está acabando el minutero. Y cuando se acabe el minuto final, entonces ahí se va a acordar, pero tarde, porque entonces ahí va a venir el momento grande y espantoso del cual hablaron hasta el cansancio estos hombres de Dios para prevenirnos de algo que no es un juego, esto es serio. Y me duele en el alma ver cómo la sociedad hoy cada vez se hace más cínica en cuanto a este asunto. Incluso los cristianos nos estamos haciendo cínicos, no estamos tomando en serio las advertencias del Señor. Tenemos que despabilarnos, tenemos que invocar el nombre del Señor porque es el único en quien nosotros tenemos salvación. Y esto está en total acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, verso 12, un pasaje que muchos de nosotros lo conocemos de memoria, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué del resto? Otra vez, el texto es claro. Aquellas personas que reconocen el nombre del Señor, a esos exclusivos son a quienes les da la potestad de ser hechos sus hijos. Póngase a pensar aquellos que no confiesan al Señor, no invocan su nombre, quedan totalmente descalificados, no son vistos como tales, son pastos del fuego. Usted podrá decir: pero qué cruel que es eso, qué cruel que es Dios. Bueno, ¿quién es usted para juzgar lo que Dios nos viene diciendo hasta el cansancio? Miren, les estoy abriendo una puerta de salida y no escuchamos. ¿Vamos a culpar a Dios de que no salve a la gente cuando nosotros le damos la espalda a sus advertencias? No, la culpa es nuestra, no de Dios. Hebreos 4:12, Pedro predica a las multitudes y les dice: en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ah, no, pero yo creo que puedo buscarme un presidente, un caudillo, alguna persona con talante, con capacidad para manejar las cosas de la política y el mundo y la sociedad, y podemos construir un mundo mejor, y ponemos toda nuestra confianza en esos individuos, en los mortales. Pedro dijo: no hay otro nombre. No existe otro nombre, no va a aparecer jamás otro nombre en el que nosotros podamos ser salvos. Alguien puede decir: yo me puedo salvar solo, no necesito a nadie. Ni tu nombre sirve para salvarte. Romanos capítulo 10, ahora es el apóstol Pablo. Dice en el verso 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó al tercer día, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares, serás salvo. ¿Y qué pasa con los que no confiesan? Bueno, estás en la lona, no hay salida. Joel nos dice que si nosotros no invocamos el nombre del Señor, vamos a encarar el juicio y no van a ser unas cuantas langostas. Es el día grande y espantoso de Jehová. La palabra invocar que aparece en el verso 32 significa llamar a alguien pidiendo socorro, pidiendo auxilio, a los gritos,
La palabra hebrea apunta a esa idea. Una persona que sale corriendo a gritar, casi a prenderse de las piernas de aquel que el único que le puede ofrecer salvación. Eso quiere decir la palabra invocar. El problema es que la sociedad contemporánea está invocando o está llamando, pidiendo auxilio a cualquier cosa menos a Dios. Le pedimos auxilio a la sociedad. Pedimos auxilio a los subsidios económicos que pueda dar el Estado. Pedimos auxilio a mentes brillantes que pueden construir una sociedad, una utopía. Y seguimos soñando e invocando a las personas equivocadas. ¿Saben cuántos siglos hace que estamos invocando por un Salvador? Y miren dónde estamos. Incluso dentro de la iglesia, hoy estamos invocando a los predicadores como salvadores de las congregaciones. Y miren dónde estamos como iglesia. La verdad es que hoy estamos invocando cualquier cosa menos la persona y el lugar indicado. Acá se nos está diciendo que tenemos que invocar a Dios, dice el verso 32. Porque solamente Dios te puede salvar de ese gran día y espantoso. Recuerden las palabras que vimos el otro día de parte de Jesucristo cuando dijo, porque grande es el día, mejor dicho, el capítulo 2 de Joel cuando dice, grande es el día de Jehová y espantoso. ¿Quién podrá soportarlo? Nadie, ni tú ni yo, nadie. Número 2, capítulo 2, versos 12 al 13, que ya lo vimos, tenemos que invocar el perdón de Dios. No se trata de invocar a Dios, decís, Dios, yo creo, yo quiero que me salves. Tenemos que reconocer nuestra condición. El problema es que hoy más bien nos victimizamos. Soy el pobre tipo. Toda la sociedad y todo lo que me está pasando es el resultado del contexto social. No queremos asumir nuestras responsabilidades, somos culpables delante de Dios, somos delincuentes. Tenemos que reconocer y pedir perdón por nuestros pecados. Pero no, hoy no pedimos perdón de nada. Vivimos en una generación soberbia, arrogante. Nos llevamos a Dios por delante. Lo que hacemos es empujar la cruz y tirarla abajo. No nos sirve, no nos gusta. Tenemos que implorar, invocar el perdón de Dios. Y número 3, verso 32, invocar su salvación. Uno puede decir, perdóname, pero tenemos que decirle, sálvame. No solamente perdóname, pero quiero que me salves. Quiero que me rescates de ese juicio que va a venir a este mundo. Invocar a Dios, invocar su perdón. Y número 3, invocar su salvación. Otro detalle teológico que me llama poderosamente la atención y que muchas veces se lo pasa por alto cuando se hace la interpretación, es que Dios es quien escoge reservarse un remanente. Dios es el que decide quiénes se salvan. No es el hombre el que decide. Observa bien lo que dice. Esto sacude nuestras convicciones, nuestra idiosincrasia humana. Dice en el versículo 32 al final, como ha dicho Jehová, y entre el remanente o el residuo o el resto, el cual Él habrá llamado. Toman nota de eso. No nos gusta eso, porque va en contra de todas nuestras convicciones. Yo soy el que llamo a Dios. No, Señor. Joel está diciendo, es Dios el que te está llamando. Dios es el que está tocando tu corazón. Dios es el que te está diciendo, pega la vuelta. Acuérdense que cuando el Señor les dijo en el capítulo 2, verso 12, que convertíos a mí, lo dice luego en el verso 13, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que quiere decir, retornen a mí, vuelvan a mí, vengan a mi presencia. Es Dios el que está haciendo el llamado. No soy yo el que estoy llamando a Dios. Él está diciendo, vengan para acá. Porque hemos gravitado lejos de Él, lejos de la cruz. No nos interesa. Por eso Pablo decía en su teología, no hay quien busque a Dios en estos días. Por eso es que Dios asumió forma humana y vino a buscarnos a nosotros. Porque los hombres, a través de la historia, lo que hicieron es gravitando lejos de Dios. Pero oigan, empezó la humanidad de esa manera. En el libro de Génesis vemos que el hombre salió de Edén. Primero sale de la presencia de Dios en desobediencia, Dios lo expulsa y el hombre comienza a vagar por el mundo cada vez más lejos de Dios. Es Dios el que tiene que mandar profetas, patriarcas para venir a buscarnos a nosotros y traernos a su presencia, porque el hombre por sí solo no busca a Dios.
La nación de Israel, cuando fue escogida históricamente, era un pueblo que, aun cuando Dios los había llamado como nación, siempre gravitaban lejos de Dios, iban detrás de los dioses paganos. Y Dios constantemente enviaba a los jueces y los profetas para traerlos de nuevo. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Tú no llamas a Dios, Dios te está llamando a ti. Y Dios de todo que está llamando está agarrando un remanente que va a salvar por su pura gracia. No porque valgamos la pena, porque Dios mira todo este piletón de gente perdida y diga, bueno, estos andan bien, a estos los voy a agarrar porque vale la pena. No, Señor, estamos todos en el hoyo. Y se salvan algunos por la pura gracia y beneplácito de Dios, que se guarda de la humanidad un remanente. El resto le dimos la espalda y no nos importa Dios, no nos interesa Dios, no nos interesa su Cristo. Se trata entonces, dice allí, de un remanente escogido. Número 2, se trata de un remanente llamado por Dios, no nosotros a Él. Y Dios nos llama hoy a través y por medio del Evangelio, que es la buena noticia. Y número 3, se trata de un remanente salvado. Un remanente al cual Dios va a rescatar y va a proteger de este gran día, o este día grande y espantoso, como menciona el escritor. Estas 3 cosas son por pura y exclusiva voluntad divina, sin ningún tipo de cooperación o intervención suya o mía, por la pura voluntad de Dios. Dios es bueno. Dios te está llamando. No seas caprichoso, no seas testarudo. Dios está llamando, todavía hay tiempo. Ven a la cruz, convertámonos al Señor. Dios hace esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia del advenimiento de Cristo hace 2000 años atrás. Y dar su vida en la cruz del Calvario para ofrecernos el refugio, la protección de este gran día y espantoso que va a venir, que no les quepa la menor duda. Ahora, la respuesta de la persona que invoca al Señor para salvación es como resultado del derramamiento del Espíritu Santo que mencionó el escritor en los versos 28 y 29. ¿Se dan cuenta por qué es importante para Joel mencionar esto? Él dice, voy a derramar, ya dijimos que son 3 partes en esta sección: el derramamiento del Espíritu, el juicio de Dios y el mensaje de salvación. En esos pocos versículos. ¿Para qué derramó Dios el Espíritu Santo? Bueno, para guiarlos a la verdad. Hablábamos de Ezequiel 36, hablábamos de Jesús, que dice que el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Todo eso, Dios envió al Espíritu, al Consolador, para despertarnos y llevarnos a los pies de esa cruz. Para advertirnos del juicio y decir, esta es tu puerta de salida, este es tu escape, este es el paraguas. Sin esto, todos estamos expuestos. ¿Qué vamos a hacer con Joel? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Dios te está haciendo un llamado solemne. Y las imágenes que se nos presenta acá es para hacernos temblar. Es para preocuparnos. Es para sacudirnos. Para despertarnos de nuestra borrachera, de nuestra ebriedad, como sucedió con el pueblo de Dios en aquellos días de Joel. Ebrios, intoxicados con la costumbre cotidiana, sin prestar atención que se nos está acabando el tiempo. Y ciertamente la langosta no prestaron atención y hizo un desastre con la tierra. Y ahora Dios nos dice que viene una invasión del juicio de Dios y va a ser un desastre con el mundo entero, a tal punto que va a conmover el cosmos entero. Y nosotros hoy nos reímos de eso, nos burlamos de eso. Bueno, yo ya cumplí mi trabajo, yo ya les dije lo que dice la Escritura, yo no soy responsable de lo que ustedes hagan, ustedes son responsables. Ustedes verán lo que hacen. El Señor nos está llamando. Lo que tenemos que hacer ahora es responder a su llamado y venir y no desperdiciar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para otorgarnos el perdón y la salvación.
créame que usted no va a poder zafar del juicio si no pasa por esa cruz. Y no solamente pasar, porque hay gente que hoy pasa de largo, sino tirarse de la cruz y pedir, invocar a Dios para salvación y para vida eterna de ese juicio que se avecina. Dice Joel que en aquel día vendrá ese día grande y espantoso de Jehová, y solo los que invocaren el nombre de Cristo serán salvos. ¿Quiere usted ser salvo? Invoque el nombre del Señor. No espere más. Padre, te damos gracias por este libro que es espeluznante. A veces nos acostumbramos a leer los pasajes que nos inspiran y nos dan una palmada en la espalda, pero resulta que no queremos prestar atención a aquellos textos apocalípticos que hablan de tu juicio y que va a ser sobre toda la humanidad. Gracias porque nos has dado una puerta de escape, y esa puerta es Cristo, quien dijo: quien por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Señor, por favor, a través de tu Espíritu, despierta a los dormidos. Te ruego, Señor, que llames a tu pueblo. Ante todo, que tu pueblo se despierte del sueño y vengan otra vez a reconsagrarse delante. Y luego aquellos que no te conocen, Señor, que puedan venir e invocar, implorar al Señor que nos da el perdón, la salvación y la vida eterna. Señor, apiádate de este mundo, apiádate de esta sociedad, porque va de cabeza al juicio eterno. Rogamos, Señor, con esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.